conexiones a los LEDs, ¿no? Y eso pues tapa, ¿no? Si las hacen metálicas. Entonces se empiezan a requerir conductores transparentes a la luz. Y esa es toda un área ahí muy, muy interesante de investigación, ¿no? ¿Sí estamos hasta ahí? Ahora, el principio de funcionamiento del LED ya quedó más o menos claro. Pero ahora, a ver, aquí vienen algunas preguntas. Uno es, si yo, vamos a suponer que genero un par electrón hueco aquí, en esta parte, ¿no? Bueno, ahí está, alineaditos, ¿sí? Este electrón y este hueco tienen de dos sopas para minimizar su energía. Una es hacer una transición radiativa, ¿no? Y bueno, recombinarse y desaparecer. Pero la otra es que pueden ir bajando su energía así también, ¿no? ¿Sí? Al moverse a lo largo de la banda. ¿Cuál de los dos son eventos más probables? Ahora, esto de nuevo no es una regla que se cumpla siempre, pero para que se den, digamos, para que tengan una cierta intuición, típicamente las transiciones que llevan, digamos, un salto menos grande son más probables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El recorrer a lo largo de la banda se vuelve mucho más probable que el emitir un fotón. ¿Sí? Entonces, típicamente, los electrones y los huecos lo que hacen es minimizan su energía dentro de la banda antes de producir un fotón. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Vamos a estar de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos minimizan su energía, este llega acá, y entonces aquí es donde ya emiten un fotón, típicamente. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Qué sucede cuando tenemos un electrón y un hueco en un semiconductor de bandgap indirecto? Pensemos aquí. Me parece que la distancia es la misma, un poco. No, este va a tender a ir para acá, pero este va a tender a ir para acá. Y luego, cuando tiene una transición radiativa, Y la pregunta es, ¿van a tener una transición radiativa? ahí no. No, ¿verdad? No pueden. O sea, podrían tener aquí alguna, ¿no? Que es improbable, pero bueno, digamos, de 1 millón a lo mejor uno emite. Todos los demás se van a ir a los mínimos de sus respectivas bandas, quedan desalineados y esa transición radiativa está prohibida. ¿Sí? Por conservación de momento, nada más. Entonces, ¿qué sucede con los semiconductores de banda indirecta? No sirven para hacer No sirven para hacer LEDs, exactamente, son malos emisores de luz. ¿Sí? Entonces todos estos no sirven para hacer LEDs, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez un LED de silicio? Pues no, ¿verdad? No. ¿No? ¿Un LED de silicio? Te lo compro. Entonces los buenos para hacer LEDs son estos. ¿Sí? Son los de bandgap directo. Sí, y además eso se nota en los LED, por ejemplo, también para polarizarlos las tensiones son altísimas. Bueno, son más altas que las de Son más silicio, ¿no? altas, Exacto. eso tiene que ver con el tamaño del bandgap, pero Sí. en realidad lo que tiene que ver es con el tamaño de esta pendiente. Ujú. O sea, el umbral de conducción tiene que ver con superar esta barrerita, ¿no? Ahí es donde están los .7 Sí, pero en el volts del silicio. pero en el de galio son como 1.7 o 2 volts, una cosa así. Como 1.4, ¿no? En Bueno. los rojos andan como por 1.4. En los de nitruro de galio, esos sí andan un poquito más arriba, andan como por 2 cachitos, los azules. Ujú. Ok. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? ¿Sí? Ok. Bueno, a ver. Queremos hacer, ya dijimos, ¿no? LEDs, ¿no? Emisores de luz. ¿Cómo los hacemos? A ver, si quieren irse hacia el ultravioleta, bueno, digamos en la barrera ahí entre el violeta y el ultravioleta, nitruro de galio les funciona, ¿no? Si quieren irse en la frontera entre el rojo y el infrarrojo, arsenio de galio les funciona, ¿sí? Este está bien en el infrarrojo, anda como por 2 o 3 micras, no me acuerdo, de emisión. Los antimoniuros todavía están más lejos, son de bandgap muy chiquito, entonces están bien en el infrarrojo. El tellurio de zinc ahorita no lo vamos a contar. Estos no sirven.
Bueno, pues ya les di dos colores que ni siquiera son realmente visibles. ¿Y ahora cómo lo hacemos para emitir digo, no queremos hacer LEDs de todos los colores, ¿no? Blancos, ¿no? Los blancos ahorita me tienen que explicar cómo funcionan. Porque ya quedamos que, o sea, en los de bandgap indirecto no funciona, ¿no? Y en los de bandgap directo tienden a relajarse al mínimo de la banda, o al menos a esta región, ¿no? A la región que ya está casi plana. Ahí es donde ya se, digamos, cuando la pendiente se empieza a aplanar, entonces la probabilidad de una transición radiativa se empieza a incrementar. Entonces aquí no es necesariamente en el punto mínimo, pero sí en la región cerca del mínimo, ¿sí? Donde en realidad hay una probabilidad alta de recombinación. Pero bueno, esencialmente, pues eso, todas estas son más o menos del mismo color. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, pues los LEDs dirán lo que quieran, pero son monocromáticos, a mí me vale. Entonces, ahorita me tienen que explicar el LED blanco, ¿eh? Pero bueno. Mientras tanto, ¿cómo hacemos LEDs de otros colores? Porque ya tenemos uno violeta, ultravioleta, tenemos uno rojo, infrarrojo, ¿no? Y los otros. Ustedes van aquí a la esquina, ¿no? Amarillos, pueden comprar todos los amarillos, colores. verdes, rojos, Violeta y probablemente aquí en la esquina no, pero pueden, bueno, consiguen azules, ¿no? Consiguen rosas, ya hay unos ahí, color medio rosado, ya son más raros, ¿no? Naranjas también se pueden conseguir, son raros también, se Verdes. pueden conseguir. ¿Perdón? Verdes. Verdes sí, ya lo sabíamos. No, ya lo he contado. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo? No, ¿Con un porque eso, filtro? no, porque eso mira que es porque son monocromático. monocromáticos. Entonces lo filtro, filtras. si no dejas pasar lo que sale, no pasa nada. No, pues, tranquilo. ¿Por qué quieren eso? ¿Cómo? Habría... Para otros colores no tendría que como hacer que el gap fuera más grande. Bueno, más grande que el arsenuro de galio, sí, pero más chico que el nitruro de galio. El nitruro de galio está más bien hacia el ultravioleta. O sea, lo que voy es que jugando, digamos, con esa separación. ¿Y cómo la cambiamos? Tengo galio y arsénico, ¿no? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo cambio la separación? O sea, la idea no está mal, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo? O sea, cada uno de estos tiene inherentemente un bandgap, que es el que es. Pues es lo que hay, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Sí es deseable tener fuentes de luz que podamos elegirles el color, ¿no? Como una cosa insintonizable, pues que uno pudiera... Bueno, algo sintonizable, eso sí está más complicado, ¿no? No, pues me refiero al band gap, pues que uno pudiera como Sí, posiblemente... por mover eso sí está más complicado. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿No? Sí, ¿no? Porque es que al agregar impurezas lo único que hace es que... ¿Lo haces más conductivo o menos inconductivo? Pero no va a mover los No niveles. mueves el bandgap. Ajá. Y además, típicamente las impurezas son partes por Y millón, además ¿no? el band gap es característico del material. Es característica del material. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues si uno hace como una aleación en que los band gaps se superpongan de uno con el otro de pronto. Pues en realidad no está mal la idea, pero en realidad es un poquito más complicado que eso. Lo que podemos hacer es este tipo de relaciones, donde tenemos o bien dos del grupo 3 y uno del grupo 5, Sí. o dos del grupo 5 y uno del grupo 3, Correcto. y ponemos las fracciones adecuadas de unos y de otros para a ver qué pasa, ¿no? Profesor, Sí. antes, ¿me podría recordar la diferencia de una aleación a un dopaje? El dopaje es muy pequeñito, es una cantidad muy, muy pequeña, y además es una cantidad que, digamos, si le incrementas, típicamente deja de tener un cristal, ya no forman estructuras cristalinas, las propiedades del material cambian totalmente, ¿no? Una aleación son típicamente dos cristales que los puedes combinar, ¿no? Y sigues formando cristales con alguna propiedad distinta, ¿sí? Okay. O sea, como que las aleaciones son, ponle un buen tanto de uno y un buen tanto del otro. Y el dopaje es, ponle una pizca del contaminante, ¿no? En mucho del otro, para que, digamos, el otro sea realmente el material. El dopante lo único que hace es que inclina la balanza un poco más a que sea N o a que sea P, ¿no? A que tenga una cierta cantidad de portadores, pero no le cambia sus propiedades
fundamentales, digamos, Ujú. al material, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver. Tenemos entonces la posibilidad de hacer aleaciones, ¿no? Y a generar lo que se llaman materiales, por ejemplo, ternarios, ¿sí? Los materiales ternarios son materiales como estos. Se llaman ternarios porque tienen 3 elementos distintos. Estos otros se les llaman materiales binarios, ¿no? Ujú. Son los conductores binarios y los conductores ternarios. Y entonces uno, por ejemplo, es el... Uy, esta cosa ya no pinta. Lo siento, voy a tener que cambiar al rojo. Se escriben típicamente así, o a veces no se pone la X, ¿no? Lo que quiere decir la X es un número que va entre 0 y 1, Ujú. ¿sí? Y es la fracción que ponemos de aluminio y de galio, tal que, digamos, si X fuera 0, pues lo que tendríamos es arsenio de galio. Si X fuera 1, tendríamos arsenio de aluminio, y si tenemos, pues 0.5 es, pon la mitad de átomos de aluminio, la mitad de átomos de galio, y los transientes de arsénico para que esto se... o sea, quede un metal y un no metal, digamos, ¿no? Un 3 y un 5. ¿Sí estamos? Bueno, ahora lo que voy a graficar aquí es el band gap, es decir, la distancia que hay entre aquí y aquí. ¿Sale? ¿Sí estamos? Entonces ¿Y aquí qué, voy perdón? 0, Es la diferencia, sí. 0.2, 0.3, 4, 0.5. ¿Sí? Y luego acá es 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Eso es lo que estamos viendo, porque esa distancia de separación es característica del cristal. Pero la mínima, o hay diferencia entre una gráfica y la otra. No te entiendo la pregunta. O sea, Más o menos es a la mínima así distancia se ve o la puede ser curva. a cualquier Aquí lo que estoy de esos puntos. cambiando No, es porque esta en X, ¿no? en Esta donde que está haya aquí mínima es la fracción de aleación, en pequeños bandos. ¿sí? Desde 0 hasta 0.45, por ahí así más o menos. Y entonces en 0, ¿qué es lo que tengo? Habíamos dicho, es arsenuro de galio. El band gap del arsenuro de galio, habíamos dicho, estaba en el infrarrojo, bueno, en la borda entre el rojo y el infrarrojo, que está como por ahí de 1.4 electronvolts. ¿Sale? Conforme voy aumentando la fracción de lesión, es decir, conforme voy poniendo más aluminio y menos galio, entonces el band gap se va haciendo más grande. ¿Sale? Ujú. Y lo puedo ir sintonizando, digamos, de manera continua, hasta como por aquí, hasta una fracción de lesión como de 0.45, más o menos. Donde llegamos poquitito abajo de 2 electronvolts, ¿no? Esta sería la energía del band gap. En electronvolts, ¿no? Y un poquitito abajo de 2 electronvolts, ¿no? Y que es una fracción de lesión como de 0.45. Ahí sucede que el conductor deja de ser de band gap directo, se vuelve de band gap indirecto y pues, ya no es un buen emisor de luz, entonces ya ni siquiera tiene sentido que sigamos buscando. ¿Sale? Pero eso, una pregunta es como de uva, pero ¿y cómo controla esa X experimentalmente? Pues ponle tanto de uno, tanto del otro. Sí, pero ¿y cómo sabes para ponerle tanto de uno, tanto del otro? Pues, Porque se pesa, ¿no? como son cositas tan chiquiticas, pero uno dijera pero si no tuviera se una ponen- pipeta, pues, o Pero, cosas tú no- así, pero, pero... a ver, por ejemplo, bueno, en realidad estos no se crecen, este tipo de semiconductores no se crecen por el método del crisol, pero podríamos poner en el crisol 1 kilo de arsénico, ¿no? Y las fracciones molares adecuadas, ¿no? Que serían a lo mejor 1/3 de kilo de Ok. aluminio y no sé cuánto, y pues ahí lo dejas que se derrita, que se mezcle bien, ¿no? Y luego lo creces. En realidad estos no se pueden crecer por esos métodos, pero eso es otro asunto, ¿no? Ok. Eso es circunstancial, pero así lo haces, ¿no? O sea, tú trabajas con cantidades macroscópicas y luego digamos, esperas que se homogeneice de tal forma que microscópicamente Ok. funcione, ¿no? Ujú. O sea, los cristales estos, tú tampoco creces cristales Sí. de un nanogramo, ¿no? O sea, tú creces cristales grandes y ya después Sí, mezclas con ellos, y uno ¿no? espera que todo tenga como Que las todo mismas sea propiedades. homogéneo, Ujú. ¿no?
¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Por cierto? Desde que ustedes es porque ya van a ser las 10. Es que ya, ¿verdad? Sí. Es que ya cambia, profe. Sí, no, todavía tenemos un rato. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta aquí? Entonces, podemos ir cambiando la fracción de lesión y el manga va, Es que en serio. va variando. Entonces, bueno, ya ahí Porque son tenemos, como las 9:15. más o menos. dijimos que aquí estaba como el rojo, ¿no? Bueno, el borde entre el infrarrojo y el rojo. Y subimos como hasta 2 electronvolts, que ya está pues, como por el verde, ¿no? Un poquito, incluso tal vez más arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un buen tanto, por lo menos podemos generar infrarrojos, rojos, amarillos, ¿no? Y tal vez casi, digamos, llegar ahí como por el verde o alguna cosa. No llegamos bien al verde, pero hasta por ahí, más o menos. ¿Sale? ¿Sí? Ujú. Ok. Ahora, esta es una aleación en la que variamos la cantidad, digamos, del elemento 3, ¿no? Ahora vamos a cambiar, vamos a variar la del elemento 5. Antimoniuro, perdón, arsenio antimoniuro de galio. ¿Sí? Y bueno, de nuevo, ¿no? Tenemos El antimonio. 0, Me 0.1, Antimonio, 0.2, me recuerda un demonio. Sí, también pensaba una cosa así como de quinto infierno, más o menos. acá tenemos Sí, elementos de negro, blanco, café, mujer. 4, Antimonio, sí. ¿Solo? 1.1, No sé. más o menos. Yo creo que sí. Más o menos así se ve la curva. ¿Sale? Entonces, de nuevo, cuando tenemos x igual a 0, ¿qué tenemos? Arsenuro de galio, que anda como por el 1.4, como por el 1.4. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y, o sea, cuando x igual a 0, lo que tengo es arsenuro de galio, ¿no? Que su band gap es 1.4, más o menos. 1.42 creo que es, para ser exactos. ¿Sale? Y de ahí, conforme voy aumentando, ahora en vez de crecer, ahora decrezco. ¿Sale? Entonces, decrece el band gap, ¿no? Hasta aquí como una fracción de lesión de punto 25, 26, por ahí así, no me acuerdo el número exacto. Y en esa región, lo que tienen es que justamente el band gap se hace más pequeño. En este punto, de nuevo, ¿no? El semiconductor deja de ser de band gap directo y bueno, pues ya seguirá variando el band gap, pero ya no es ya no nos sirve para emisión de luz, ¿no? ¿Sí estamos? Ahora, así como están estos, hay combinaciones de todos estos, ¿no? Arsenuro de galio, arsenionitruro de galio, por ejemplo, ¿no? Arsénico, nitrógeno y galio. Bueno, el de aluminio, por ejemplo, va hacia arriba, pero si pusiéramos indio, galio, arsénico, ese es uno que, conforme vamos aumentando la fracción de lesión, va bajando, ¿no? Es otra combinación que también va hacia abajo como esta. En fin, ¿sí? Hay muchas combinaciones que podemos hacer respetando siempre tener la misma cantidad de átomos del grupo 3 que del grupo 5, aunque no sean el mismo átomo. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ok. Ahora, de nuevo, ¿no? Esto nos da cierta región. Bueno, ya aquí con estas dos nada más, ya fuimos desde poquito abajo de 1.1 electronvolts, que está bien en el infrarrojo, ¿no? Es como 1,5 micras, más o menos. Hasta 2 electronvolts, que les decía estaba un poquito ahí, ya estaba cerca del verde, ¿no? Estaba en el amarillo, verde, por ahí así. ¿Sale? El verde, les digo, es uno que no se ha logrado bien. ¿Sí?
Y hay algunas otras combinaciones que ganan un poquito más para arriba y un poquito más para abajo. Y eso es lo que hay. ¿Sí? Y si con eso no bastara, o sea, bueno, con esto podemos cubrir ciertas bandas, ya no estamos restringidos a unos cuantos colores, ya tenemos cachos que podemos sintonizar, digamos. Bueno, no son dispositivos sintonizables, pero podemos elegir en dónde poner nuestro dispositivo. ¿Sí? Si ya no se pudiera, con esto, ¿qué tendremos que hacer? O sea, si ya se nos acabaron los semiconductores y necesitamos algún otro color que no podemos lograr con ninguna de estas combinaciones que ya intentamos. ¿No? Bueno, todavía existe la posibilidad de hacer aleaciones cuaternarias, Ujú. en las que pongamos fracciones mezcladas, digamos, de dos elementos del grupo 3 Con y eso dos ten- fracciones y fracciones también alternadas del grupo 5. Con eso gana como más resolución, digamos, en el No, color. con eso ganas más opciones. Sí, con un poquito, pues, o sea, sintonizar más fino, pues ahí. No tanto lo sintonizar más fino, te da más opciones de a lo mejor hay alguna aleación que te cubre una banda un poquito más acá arriba, Ah, ok. que ninguna de estas o ninguna de estas te puede cubrir. Ujú. ¿Sí? Sí, correcto. Eso ya se vuelve un juego muy complicado, ¿no? Porque ya entonces ya tienen dos variables que cambiar y entonces estas curvas ya se vuelven superficies, ¿no? Ajá. Ya no lo vamos a pintar, pero nada más tengan en mente que ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero de nuevo, tenemos la restricción de que a veces los semiconductores se nos vuelven de bandgap indirecto y pues ya de ahí ya no podemos seguir, ¿no? Entonces pueden cubrir cierta banda. Luego, si tenemos dos parámetros, pues a lo mejor lo que podemos cubrir es un poco más amplio, pero pues también es hasta donde llegue y también en algún momento los semiconductores dejan de ser de bandgap directo. Hay otra restricción, bueno, ahorita hablamos de esa restricción. Pero bueno, si ya no tuviéramos otra opción, ¿qué nos quedaría? Bueno, piensen, mejor vamos a hablar de la restricción primero. Tenemos otro problema. Todos estos semiconductores más exóticos, ¿no? No se crecen con el método que les platiqué hace ratito, se crecen de otra manera. ¿Sí? Evito decir esa palabra, suena muy feo. El método de Chokranski o algo así. Chokowski. Este señor. En realidad, los semiconductores que se meten, que se crecen por ese tipo de métodos son silicio, germanio, el arsenuro de galio y creo que hasta ahí, son los que se crecen con este tipo este tipo de técnicas donde se pone una semilla en el material fundido y luego se hace un lingote. A lo mejor hay algún otro, pero básicamente son los que se crecen así. Silicio, germanio, arsenuro de galio. Creo que algunos de los antimoniuros también se pueden crecer así, pero no estoy seguro. Los demás no. Las fracciones estas no. El nitruro de galio, por ejemplo, tampoco. En fin. ¿Cómo se hace para crecer esos cristales? Bueno, pues ahí les va. Ahora sí son dos métodos más del... ¿Perdón? Para crecer ese tipo de cristales, para hacer ese tipo de cristales. Los patterns. No, pero si no es la mezcla y luego ponemos Vamos. Sí, pero ahí era en solución, ¿no? Y en solución típicamente no llegan a tener buenos monocristales, ¿no? Se generan policristales. De los ¿Sí? materiales. Y aquí necesitamos Cuánto monocristales. aluminio, cuánto ¿Sí? por ejemplo, aquí es Entonces, bueno, punto el dos. método por excelencia para hacer cristales de bulto es el que les había dicho allá, con variaciones, ¿no? Hay ciertas variaciones que funcionan mejor para el silicio, para el germanio, para lo que sea. Eso los que hacen ese crecimiento sabrán. Yo la verdad no sé los detalles. Acá también. Pero todos los otros en realidad se crecen Aquí también por de eso. métodos muy diferentes. Uno, que es el método también por excelencia para investigación de este tipo de materiales, es una cosa que se llama MBE, Mm. que quiere decir molecular. Beam epitaxy. Mm. Ok, perfecto.
¿Sale? Eso es lo que quiere decir MBE. Molecular Beam Epitaxy. ¿Sale? Lo que hacen es ponen en una cámara de vacío, de muy alto vacío, lo que se pone es una oblea de estas, de arsenio de galio, de silicio, de algún otro material. Se pone en una base que se puede calentar y que se puede hacer rotar, ¿no? Desde afuera, ¿no? Todo esto se controla desde afuera y todos los MBs modernos, de hecho se hace todo por computadora, no, son puros controles así muy sofisticados, ¿no? Y luego lo que tienen aquí es una serie de fuentes donde aquí ponen, por ejemplo, arsénico, aluminio, galio, indio, Es W, E, I, indio, No, no, ¿qué otro nos falta ver de los que habíamos dicho? ah, Indio, arsénico, Estroncio. antimonio, ¿no? Antimonio. Bueno, en fin, pueden poner una serie de fuentes ahí, todas ellas con una resistencia aquí atrás con las cuales los pueden calentar, ¿sale? Como esto está en un vacío de verdad de muy buena calidad, son presiones muy muy bajas, cuando calientan estos materiales lo que sucede es que se evaporan, ¿sí? Y luego aparte del control de temperatura tienen aquí unas compuertas que pueden abrir y cerrar en cada una de ellas, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces lo que se hace típicamente es... ¿Perdón? Esto es una compuerta Ujú. que se puede abrir y cerrar, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Uno va a con la temperatura uno puede controlar la cantidad de material que se está evaporando, ¿sí? Y con la compuerta uno puede decidir si ese vapor sale o no sale, ¿no? ¿Sí estamos? Y entonces lo que se va haciendo es, tienen ustedes la oblea, ¿no? La oblea con la que empiezan, y entonces encima depositan una capita muy delgada, ¿no? De unos cuantos nanómetros, de el material que ustedes quieran. Y estos los pueden controlar con una presión altísima, ¿sí? Entonces pueden decidir cuánto aluminio, cuánto arsénico, cuánto galio, cuánto no sé qué, cuánto ponen de cada uno, ¿no? Y entonces crecer esta capa con con un control de la química de la capa muy fino, ¿sí? Se pueden decidir exactamente cuánto ponen de cada uno. ¿Sí estamos? ¿Sí? No solo eso, también tienen control sobre el espesor, ¿no? En fin, una serie de cosas. Y sucede que esto genera un buen cristal solamente si crece sobre otro cristal, ¿sí? O sea, si yo pusiera un pedazo de otra cosa aquí, ¿no? De vidrio, sí se adhieren los materiales, pero no forman una estructura cristalina. Y entonces ya no forman un semiconductor, ¿vale? Entonces, bueno, tienen que empezar con una oblea de arsenio de galio, de alguno de estos materiales. ¿Sí estamos? ¿Sí? Arsenio de indio también se puede crecer en bulto, pero no importa. ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Cuáles son, profesor, qué pena, los órdenes de magnitud de lo que dice? Por ejemplo, el vacío es, ¿qué tanto es el vacío? ¿De No, qué? este es de 10 a la menos 10 torr para abajo. Wow. No, estos sí son vacíos de adeveras. ¿Con fluctuaciones cuánticas? ¿Cómo? No, las soluciones cuánticas las hay incluso aquí, ¿no? En el aire. Ahí también. ¿Eh? Ahí Sí, también. claro. Lo que pasa es que ahí no tienen material con que interactuar, ¿no? Bueno, estos son vacíos de muy alta calidad, ¿no? Son difíciles de hacer, son muy difíciles de hacer. De hecho, este tipo de vacíos luego es un problema porque cuando quieres trabajar, por ejemplo, Ramón Carriles, él trabaja con una cosa que se llama espectroscopía de segundo armónico, ¿no? Que es generar luz de esta de segundo armónico que alguna vez les había dicho, incluso en materiales que en principio no deberían generarla, ¿sí? Y eso se puede por un asunto en la superficie, no importa, lo vamos a discutir también en algún momento en el curso. En la superficie ocurren este tipo de efectos, ¿sí? Pero eso solamente ocurre si la superficie realmente es una superficie muy limpia. En cuanto ustedes sacan esta superficie a la atmósfera,
las primeras capas atómicas se oxidan, se les pega cualquier cantidad de porquerías, ¿no? Y entonces ya no es una superficie limpia y entonces el segundo armónico se vuelve totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas, aquí tienen que cuidar que este tipo de cosas no ocurran, ¿no? En un MBE está súper limpia la atmósfera. O sea, es de 10 a la menos 10 torp para abajo. Entonces, sí, son atmósferas muy limpias. ¿Ok? Entonces, este tipo de crecimiento, les digo, así es como funciona, ¿no? Mantienen la oblea girando para que todo sea muy homogéneo, le ponen temperaturas, digamos, del orden de 500, 600 grados a la oblea para que el cristal, digamos, cuando lleguen los átomos tengan algo de vibración y puedan moverse un poco hasta que lleguen realmente a un sitio donde puedan caer en la red cristalina. En fin, hay una serie de cosas ahí, ¿no? De detalles técnicos de este tipo de crecimiento. Y en realidad este tipo de crecimiento es el que puede generar los cristales más, aparte del germanio, ¿no? El germanio se cuece aparte, pero de todos los otros cristales, este es el método con el que pueden generar los cristales de más alta calidad. ¿Sí? Es decir, con menos imperfecciones en la estructura cristalina, etcétera, etcétera. Hay otro método, este es un método muy caro, ¿no? Entre otras cosas por la calidad del vacío que tienen que hacer, ¿no? Las bombas de vacío que requieren para esto pues son carísimas. Y en fin, digamos, operar una cosa de estas, digamos, un aparato de estos les debe andar costando del orden de entre 5 y 10 millones de dólares, ¿no? Y la operación, o sea, cuesta del orden de $1 millón anual. Esto O sea, es, mantenerlo andando, ¿no? Una chiva de estas. eso es más caro que el otro método para hacer las Sí, muchísimo más caro. O sea, el otro hay que saber las mañas, ¿no? Y lo demás es caliéntale y ya, ¿no? Sí. Para una investigación, por ejemplo, tendrías que adquirir el equipo o mandar a una empresa que tenga... Sí, no hay muchas empresas que tengan esto. Estos prácticamente nada más los hay. Digo, sí, habrá algunas empresas en el mundo que tengan de estos, ¿no? Pero en realidad estos son juguetes para investigación, ¿no? O sea, los hay en centros de investigación, en universidades y así, y nada más. Aquí en México... Aquí en México hay uno en San Luis Potosí. No, en la Universidad de San Luis. Hay uno que además son gente que sabe mucho de crecimiento, son muy buenos en el Politécnico, en la Ciudad de México. De hecho, ellos hacen crecimiento de semiconductores 2.6. ¿Sí? No de 3.5, sino de 2.6. O sea, semiconductores como el teluro de zinc y todos esos, ¿no? Esos son los únicos dos que yo conozco en México, pero seguramente habrá uno o dos más por ahí. Y bueno, pues en otros laboratorios en el mundo, pues hay, ¿no? Hay en algunos lugares. De hecho, creo que ahorita hay la idea de traer uno de estos aquí al sitio, ¿no? Digamos en el mediano plazo, ¿no? En los próximos 4 o 5 años. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora todos estos semiconductores se requieren para hacer LEDs y para hacer cosas que uno vende, masivamente, ¿no? O sea, uno necesita poder hacer crecimiento epitaxial de manera, digamos, más industrial. Hay un método que no es tan bueno, no genera cristales tan perfectos, ¿no? Pero igual, para efectos de si un LED no le sale de 532 y le sale de 533 nanómetros, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Para investigación sí, pero para propósitos comerciales seguramente eso no es un problema. Entonces hay algunos métodos un poco menos complicados, bueno, no sé si sean menos complicados, pero son menos caros por lo menos. Igual se pone, bueno, en realidad esto se hace más bien como un tubo. Se pone la oblea, piensen en un tubo. Aquí tienen válvulas. En realidad esto va también a una bomba de vacío que no tiene que ser tan buena como la otra, ¿no? Aquí se pone la oblea, igual se pone a rotar a alta temperatura, ¿no?
Y lo que hacen aquí es, tienen válvulas con las que pueden regular el flujo de algunos materiales. Típicamente son materiales, son radicales orgánicos, ¿no? Esas cosas que tienen carbonos, hidrógenos por todos lados, ¿no? Son un radical, que no lo voy a escribir explícitamente porque hay muchas opciones, pegada a un, por ejemplo, a un arsénico, ¿sí? Y luego acá hay otro radical distinto, orgánico también, pegado a un galio, por ejemplo, ¿sale? ¿Sí? Entonces una molécula con carbonos e hidrógenos por todos lados que tiene un arsénico. Y luego acá es otra molécula también de carbonos e hidrógenos distinta, ¿no? Que tiene un galio. ¿Sí? Y así pueden poner varios puertos, o sea, no tienen que ser nada más dos. ¿Sale? ¿Sí estamos? Y entonces lo que hacen es, con estas válvulas, dejan entrar, estas cosas típicamente están en fase gaseosa, son gases, ¿no? Y entonces dejan entrar los gases y reaccionan aquí en la vecindad de la oblea, ¿sí? Típicamente los radicales orgánicos tienen más afinidad entre ellos, entonces se forma alguna melcocha orgánica, que es estos dos pegados o pedazos de ellos pegados, ¿no? Que también típicamente es en forma gaseosa, y entonces sobra el arsénico y el galio que se adhieren a la superficie del cristal, ¿sí? Y entonces con esto van depositando de nuevo arsénico y galio sobre la superficie, más o menos parecido acá, ¿no? Donde va quedando algún residuo que luego sacan acá con la bomba de vacío, ¿no? ¿Sí estamos? Este se llama CVD, que viene de Chemical Vapor Deposition. ¿Ok? ¿Sí estamos? ¿Sí? Esto sí hay en la industria, ¿no? También hay en lugares de investigación, pero estos son los que típicamente se usan en la industria para crecer los LEDs rojos, los LEDs amarillos, los LEDs verdes, en fin, ¿no? Todos estos materiales. ¿Sale? Perdón, los azules. En fin. ¿Sí estamos? ¿Qué pasa? Esa oblea que menciona es como la semilla, lo tocas. Un poco juega el papel de la semilla, sí. Ya da una superficie sobre la cual se puede ir adhiriendo una cosa. Es como una preforma para que el cristal se forme con una estructura cristalina. Ahora, hay un pequeño problema, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, hay un problema del que no les había hablado, ¿no? La estructura cristalina de este y de este, pues tiene que ser la misma, ¿no? Porque si no, cuando intente crecer uno sobre el otro, pues se van a descuadrar, ¿no? Las mallas cristalinas, ¿no? ¿Sí lo ven? Las redes cristalinas como que al no cuadrar unas con otras, pues ya no pegan bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué los dos El materiales no segundo quedan pues, pegados, verdad? faltan 15. Sí quedan. ¿Y cómo los despegan? ¿Quién dice que los despegas? Ah, quedan así. Sí. Y si yo necesito la obleita esa chiquitica que Pues úsala pegada. No, hay algunos métodos. Se puede sacar químicamente por este lado y entonces con un ácido, con algo, te llevas todo la oblea original. ¿Sí? Sí, cuando realmente lo necesitas. Pero en la mayor parte de los casos no lo necesitas. Además eso sirve de soporte. ¿Perdón? Además Sí, eso sirve exacto. de Le da soporte. soporte mecánico, etcétera, etcétera. Son capas típicamente muy delgadas. Decenas, centenas de nanómetros. Cuando llegan a una micra ya son súper gruesas, ¿no? Un bloque. ¿Sí? ¿No? Yo pensé que eso lo depositaban ahí en esa cosa que mandan a hacer por allá. No, con una pala como Y luego llegaba y se despegaba así como haciendo hot cake. Como haciendo hot cake. No es así. No es así. Que caliente por el Con otro lado. que le ponga mantequilla. ¿No? ¿Sí vamos hasta aquí? Que no se pegue. ¿Se va entendiendo todo esto cómo funciona más o menos? Sí, correcto. ¿Sí? Sí. Se utiliza, bueno, los métodos son parecidos para hacer el sustrato. No, el sustrato se hace con crecimiento del otro, ¿no? O sea,
haciendo una fundición y haciendo un lingote y luego cortándolo y puliéndolo. Así se hace el sustrato. ¿Sí? Ahora, otro de los problemas que les decía es cuando van haciendo fracciones de aleación, de repente las redes cristalinas empiezan a descuadrarse. ¿Sí? Y entonces ahí es donde sí se empieza a volver muy útil el tener el otro parámetro, ¿no? Porque pueden ir moviendo, digamos, cuando tienen 2 del grupo 3 y 2 del grupo 5, ya tienen muchas combinaciones que les van a dar la misma longitud de onda. Pero cada una de esas combinaciones tienen distintas estructuras cristalinas y seguramente habrá alguna que funcione mejor con el sustrato que otra. ¿Sí? Entonces ahí es donde hacer, digamos, aleaciones cuaternarias se empieza a volver más importante. Digamos, ya a la hora de hacerlas en el mundo real, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí? Porque hay otras consideraciones como cuadrar la red cristalina del sustrato con la del semiconductor que estamos creciendo, para que sí forme un cristal bonito, ¿no? Si no, no queda. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ok, muy bien. Pero de nuevo, ¿no? Pues tenemos los semiconductores que tenemos hasta ahí, ¿no? Unos son de band gap directo, los otros no nos sirven de nada. Bueno, sí sirven, pero no sirven para hacer emisores de luz. ¿Qué hacemos si necesitamos otro color? ¿Cómo? ¿Otro átomo? Pues tú sigue echándole parámetros libres, algún día se va a parecer a lo que queramos, ¿no? ¿O qué? Nos combinaríamos. Pues no. Tenemos otra posibilidad. Lo que podemos hacer es hacer pozos cuánticos. Ustedes ya saben calcular pozos cuánticos. No, empieza. ¿Qué? Eso dicen por lo menos, ¿no? Bueno, hubo algunos que pasaron el examen, ¿no? Esos ya deberían poder calcular pozos cuánticos. Y los otros, ya a estas alturas ya deberían haberse puesto a estudiar para que la reposición les vaya muy bien, ¿no? Entonces ya a estas alturas ya saben calcular pozos cuánticos. Y una de las preguntas que salió por ahí es cómo se hacen, o sea, si estos pozos cuánticos tienen algo que ver con la realidad. Pues sí se pueden hacer. Si aquí, por ejemplo, yo tomo este semiconductor y este semiconductor, por decir alguno, ¿no? O sea, no tiene que ser el del medio extremo, pero vamos a irnos a los extremos. ¿Sí? Y ahora, en una de estas, ¿no? Lo que hago es crezco capas alternadas de uno y del otro. ¿Sí? Un sándwich. Entonces, si ahora yo me muevo en esta dirección, ¿sí? ¿Cómo se ve el band gap? Posicionalmente. Bueno, pues va a ser, en algunos lugares va a ser 1.4, ¿no? 1.4 electron volts. Claro. Luego, más adelantitos, va a ser 2, ¿no? Sí. Entonces ahora ya es más amplio. Genial. Luego es más delgadito. Luego es más amplio.